Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar el lenguaje universal que usan los científicos para ponerle nombre a las cosas. Sí, hablo de los compuestos químicos. Puede que suene a algo súper complicado, pero ya veréis que es una de las herramientas más lógicas y potentes que tiene la química. Venga, vamos al lío. Para empezar, fijaos en este número. Más de 13 millones. Esa es la cantidad de compuestos químicos que conocemos a día de hoy. Es una auténtica barbaridad, ¿verdad? Y claro, cada uno de ellos necesita tener un nombre único, un nombre que no dé lugar a confusiones. Así que esa es la gran pregunta. ¿Cómo se organiza todo este lío? ¿Cómo creamos un sistema que pueda con tantísima información sin que sea un caos total? Bueno, pues la respuesta es la nomenclatura química. Y no es un simple ejercicio de aprenderse nombres de memoria. Es una solución súper inteligente a un problema de organización gigantesco. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero, veremos la nomenclatura como si fuera un idioma nuevo. Después, descifraremos el famoso código de oxidación. Luego, exploraremos las tres formas principales que hay para nombrar compuestos. Las pondremos en práctica con algunas familias químicas y, para terminar, veremos por qué todo esto importa en la vida real. Y es que, aunque no nos demos cuenta, este idioma está por todas partes. Lo tenemos en la sal de mesa que le echamos a la comida o en el bicarbonato que se usa en repostería. Es básicamente el lenguaje que describe el mundo a escala molecular. La nomenclatura química es por encima de todo un sistema universal. Esto garantiza que un químico en Sevilla y otro en Kioto, cuando hablan del, no sé, del cloruro de sodio, se están refiriendo exactamente a lo mismo. El objetivo es que no haya ninguna ambigüedad. Cero. Vale, pero antes de ponerle nombre a algo, necesitamos saber qué es, ¿no? Necesitamos su lista de ingredientes, por así decirlo. Y eso es la fórmula química. Nos chiva qué elementos forman el compuesto y en qué proporción. Es el punto de partida de todo. Muy bien, vamos a ver cómo se empieza a construir todo esto. Para entender por qué los átomos se unen de una forma y no de otra, necesitamos conocer su, digamos, personalidad eléctrica. Y aquí es donde entra en juego el estado de oxidación. Es como el código secreto que nos dice las reglas del juego. A ver, el estado de oxidación, para que nos entendamos, es la carga que un átomo parece tener cuando se junta con otros. Ojo, que no siempre es una carga real, pero nos da una pista buenísima de cómo se han repartido los electrones. Y este numerito es la clave del castillo para nombrar bien la mayoría de compuestos inorgánicos. Calcularlo puede parecer un rollo, pero en realidad se basa en unas pocas reglas bastante lógicas. Por ejemplo, un elemento que va por su cuenta, su estado es 0. Los metales del grupo 1, como el litio o el sodio, siempre +1. El hidrógeno, casi siempre +1. El oxígeno, casi siempre -2. Y la regla de oro. En un compuesto neutro, la suma de todas estas cargas tiene que dar 0. Con esto podemos resolver la mayoría de puzzles. Y aquí llega lo interesante. Resulta que no hay una única forma de nombrar un compuesto. Hay tres sistemas principales, tres dialectos, por así decirlo. Cada uno tiene su propia lógica, pero al final todos hablan de lo mismo. Para que esto se entienda bien, vamos a usar un ejemplo muy conocido, el óxido que le da ese color rojizo tan típico al hierro, su fórmula Fe2O3. Vamos a quedarnos con él para ver cómo funciona cada uno de estos tres sistemas. El primer dialecto, el sistemático, es el más literal, el que no se complica la vida. Básicamente, lee la fórmula en voz alta. Si vemos Fe2O3, ¿qué tenemos? 3 oxígenos y 2 hierros. Pues ya está, trióxido de dihierro, tri de 3, di de 2. Imposible perderse. El sistema de Stokes se centra en otra cosa, en la personalidad eléctrica del metal. En nuestro Fe2O3, el hierro está actuando con un estado de oxidación de +3, así que lo llamamos óxido de hierro 3. Ese número romano entre paréntesis nos da la información clave. Es súper útil cuando un metal puede tener varias cargas, como le pasa al hierro, que a veces es +2 y a veces es +3. Y por último, tenemos la nomenclatura tradicional, la más antigua de todas. Esta usa sufijos. La terminación oso es para el estado de oxidación más bajo y ico para el más alto. Como aquel hierro está con su carga más alta, la +3, se le llama óxido férrico. A ver, tienes un canto histórico, pero a veces puede liar un poco. Por eso, hoy en día, se suelen preferir los otros dos sistemas, que son más claros. Bueno, ahora que ya conocemos los tres dialectos, vamos a usarlos para poner un poco de orden en este mundo químico y agrupar los compuestos en familias. Nos vamos a centrar en dos de las más importantes, los óxidos y los hidruros. La familia de los óxidos es muy fácil. Son compuestos que llevan oxígeno. Si el oxígeno se junta con un metal, como nuestro amigo el hierro, lo que tenemos es un óxido básico. Pero si se une a un no metal, como el carbono, entonces tenemos un óxido ácido. El más famoso es el CO2, el dióxido de carbono que expulsamos al respirar.
La lógica para nombrarlos es exactamente la misma que hemos visto. Y ahora otra gran familia, los hidruros. Aquí el protagonista es el hidrógeno, y lo curioso es que su personalidad cambia. Cuando se junta con metales, como el litio, el hidrógeno se vuelve negativo, con carga -1, y forma hidruros metálicos. En cambio, cuando se une a no metales, como el cloro, es positivo, con carga +1, y forma hidruros no metálicos. Vale, y llegamos al punto clave. ¿Por qué es importante aprender este idioma? ¿Es solo una cosa de químicos de laboratorio? Pues no, para nada. Entender este lenguaje es importantísimo en un montón de campos, y muy especialmente en todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud. De hecho, la propia fuente de la que sacamos esta información lo deja clarísimo. El objetivo no es solo chaparse unas reglas, sino ver para qué sirven en la práctica. Un nombre químico bien puesto en la etiqueta de un fármaco, en un análisis de sangre o en un protocolo de investigación puede ser absolutamente crucial. Venga, a modo de resumen, nos tiene que quedar claro que la nomenclatura es el idioma universal para organizar una cantidad brutal de compuestos. La llave maestra para hablarlo es entender qué es el estado de oxidación. Y con esa llave podemos usar los 3 sistemas principales para nombrar y sobre todo para clasificar y entender familias enteras de sustancias. Y para terminar, una reflexión. Este sistema para nombrar no es algo cerrado y grabado en piedra, está vivo. A medida que la ciencia avanza y se descubren compuestos nuevos y alucinantes, este lenguaje tiene que evolucionar con ella. Lo que nos deja pensando, ¿qué nombres increíbles escribirá la próxima generación de científicos? Muchísimas gracias por la atención.